Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno compartir nuevamente con ustedes en este nuevo fragmento en el que vamos a hablar sobre la inflamación crónica de bajo grado, el enemigo silencioso y el poder que tiene el coaching consciente para ayudarnos a salir de este estadio inflamatorio. Bueno, acá pueden ver la presentación. Hoy vamos a hablar, como ya les dije, de este proceso. Avanzando acá en las diapositivas, pues bueno, como pueden ver, esta presentación, les voy contando que a menudo vemos clientes que hacen todo para estar bien, pero no logran sentirse al 100%. Hoy vamos a hablar de ese motor invisible de muchas enfermedades modernas que es la inflamación crónica de bajo grado. Acá ya les voy adelantando un poco de esos detonantes, justamente esa característica que es un peligro silencioso. Ella se desencadena y permanece en nuestro cuerpo por muchos años y finalmente vemos es la manifestación. Podríamos decir que esta es la causa raíz o la raíz de muchas patologías a la que no llegamos justamente a cuestionarnos y a preguntarnos cuál es el proceso que sostiene todas estas enfermedades y ya lo he mencionado mucho en estos primeros minutos, es la inflamación crónica de bajo grado. Avanzando acá en nuestra diapositiva, acá tenemos entonces la definición. A diferencia pues de una herida que duele, se pone roja, esta inflamación, como ya lo dije, es silenciosa. No hay síntomas agudos obvios porque los síntomas que se presentan nos puede dar cualquier cosa, pero es un estado persistente donde el sistema inmune está encendido y es como un fuego constante que está allí, pero no se apaga, ahí lo vamos a tener. Entonces, la inflamación crónica de bajo grado, como lo dice esta definición, es una activación persistente y silenciosa del sistema inmunológico. Ya lo vamos a ver por qué el sistema inmunológico se ve aquí implicado. A diferencia pues de una inflamación aguda, como una hinchazón tras un golpe, no presenta síntomas evidentes e inmediatos, pero mantiene el cuerpo en un estado de alerta constante en el funcionamiento celular normal. Acá, ¿cuál es el impacto entonces? Tener esta inflamación o esta llamita encendida constantemente que genera. Precisamente, como les decía, es la base de condiciones que vemos a diario, desde una artritis, enfermedades cardiovasculares hasta diabetes tipo 2 e incluso ese declive cognitivo y depresión. Entonces, al ser silenciosa, pues puede confundirse con el envejecimiento o el estrés diario y los signos más comunes o los síntomas más comunes son los que están aquí enlistados. Cansancio persistente o fatiga, hinchazón abdominal o problemas digestivos, dificultad para perder peso, niebla mental o falta de concentración y ese antojo frecuente por alimentos dulces. Creo que ese es uno de los temas más claves e importantes a nivel biológico o fisiopatológico, entender eh, quizás no su génesis a profundidad, pero entender el impacto que esto tiene, divulgarlo más, conversarlo más, ponerlo sobre la mesa y como coaches tener ese ojo que quiera analizar y darse cuenta si su asesorado tiene o está presentando inflamación crónica de bajo grado. Avancemos por acá. Justamente eh, creo que esto nos sirve muchísimo para preguntarnos o para conversar cómo ocurre y el origen es el intestino y tiene que ver mucho con la nutrigenómica que hablamos hace eh, un video o un fragmento atrás. ¿Cómo ocurre? Bueno, todo comienza a menudo en la barrera intestinal. Nuestro intestino debe ser selectivamente permeable. Yo sé que hemos escuchado el término permeabilidad intestinal, que no es mala, es una característica de nuestro intestino que tenga permeabilidad, pero como lo dije, selectiva. Él escoge qué deja pasar nutrientes, pero bloquea bacterias, toxinas o elementos que no tengan que ir a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí podemos ver una imagen donde hay dos intestinos. Precisamente cuando hay un desequilibrio de la microbiota o hay una disbiosis sería el término, esas uniones, ustedes ven que donde se ve un intestino saludable hay unos puntitos azules, no los puedo señalar, pero vemos unos puntitos azules y esos puntitos que unen bien una célula con otra, esos cuadritos son los esquemas o ilustración de una célula
están unidas por algo que se llaman uniones estrechas, valga la redundancia, de esas células. Esas uniones estrechas intestinales deben estar impecables. Y se comprometen precisamente en el proceso de disbiosis. Cuando hay un desequilibrio, entonces estas uniones se ven comprometidas. ¿Y qué pasa? Si su trabajo es unir, pues ya no van a unir tan bien esas células. ¿Y qué hace eso? Permite el paso de fragmentos bacterianos que se llaman lipopolisacáridos. Y eso entra al flujo sanguíneo, esos fragmentos. Entonces, básicamente está ingresando a nuestro torrente sanguíneo por una cerca. Pensemos que esto fuera la cerca del jardín, que nos comunica con el interior y el exterior. Una cerca en un jardín precisamente delimita espacios y esa cerca se dañó y dejó entrar o dejó pasar algo que no tenía que pasar. En este caso, los fragmentos bacterianos que se llaman lipopolisacáridos. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo detecta eso? Llega la sangre y el cuerpo activa todas sus respuestas inmunitarias. El sistema inmune se pone en alerta y genera, para contrarrestar este intruso que está ingresando, eh, unas sustancias inflamatorias que se llaman citoquinas. No se tienen que aprender el nombre, pero esto ya genera una reacción obviamente inflamatoria aún aumentada. Una dieta inadecuada enciende esos genes de la inflamación y apaga los genes protectores, hablando de la nutrigenómica. Entonces, bueno, las citoquinas, como les decía, pues las genera el sistema inmune para frenar esto que está ingresando, y esto lo conocemos como endotoxemia. Esto es lo que mantiene finalmente al cuerpo inflamado. Acá entra en la nutrigenómica. Entonces nuevamente el alimento es información molecular, lo que comemos comunica a mis células qué genes activar o no, y una dieta inadecuada va a generar o va a encender esos genes de inflamación o va a apagar a los inadecuados. Por otro lado, vemos entonces el intestino claramente enfermo, donde ya vemos la fotico que se pierden las uniones estrechas, pasa todo lo que tenga que pasar al torrente sanguíneo y finalmente empezamos una respuesta inflamatoria. Acá, importante, ¿qué lo provoca también? ¿Cuáles son los disparadores dietéticos o precisamente esto que apaga? Tenemos como disparadores o activadores los principales, que a los que tenemos que echarle la culpa sin miedo. Esa es la dieta occidental con los azúcares refinados, los aceites vegetales, los ultraprocesados y los aditivos sintéticos. También tenemos dentro de estos activadores esa barrera que les acabo de mostrar. Necesita, como ya lo entendemos, muy buena alimentación. Y también a veces, precisamente porque no entran elementos de calidad a nuestra dieta, tenemos deficiencias nutricionales. Entonces la falta de nutrientes, como por ejemplo el zinc o la glutamina, debilita esa pared intestinal y esa barrera pierde su integralidad, ya no es íntegra. Estilos de vida definitivamente activan eh, esta respuesta. El estrés crónico, una respiración superficial, afectan directamente el estado inflamatorio a través del sistema nervioso. Pero por otro lado tenemos, en el lado derecho mío, tenemos estos apagadores, como allí nos aparece, o elementos que mitigan esta inflamación, como los polifenoles, los omegas 3, la fibra soluble. Dentro de los polifenoles tenemos vegetales de colores morados, rojos, que activan vías proinflamatorias. El omega 3 actúa específicamente sobre ciertos receptores que se van a encargar de controlar la inflamación, y la fibra soluble, que es de la que hemos hablado durante todo este tiempo, es el sustrato para que nuestras bacterias fermenten esa fibra y creen butirato, que es un ácido graso que alimenta las células del colon y tiene propiedades antiinflamatorias potentes. Entonces, esta comidita la necesitan nuestros colonocitos o células del colon, que llega a nosotros a través de la fibra que consumimos. Pero también algo que hay que tener en cuenta es que también no todo es comida. También el nervio vago habla con el intestino
el nervio vago comunica, es una autopista que comunica el intestino con nuestro cerebro y al estimularlo con la respiración profunda, la meditación, producimos acetilcolina que reduce la inflamación mediante ese reflejo colinérgico, así se llama. Otros patrones que ya sabemos, que hablaremos más adelante, la dieta mediterránea, la dieta MIND, han demostrado reducir riesgo cardiovascular en un 30% y rejuvenecer la función cognitiva hasta 7 años. Entonces, la alimentación es importante, pero sin dejar de mirar cómo estamos a nivel de nuestro sistema nervioso, si estamos en modo alarma, en modo alerta. Esto ya lo hablaremos a más profundidad hoy en este segmento. Lo importante es entender el rol de la inflamación crónica de bajo grado. Acá, eh, importante entender pues esta implicación del coaching eh, como un pilar importante para que el paciente justamente no tiene que entender toda la biología que ocurre detrás de esto, ni entender los procesos moleculares y qué pasa a esta célula, pero sí entender que nosotros como coaches estamos para dar luz a este paciente para que, como siempre digo yo, no normalice síntomas, no se acostumbre porque se tiene que acostumbrar. Nosotros tener la claridad para decir esto no es normal, debes buscar un médico, como comes no es normal, cuestionar de manera profesional hábitos para que lleve a la reflexión a nuestro paciente. Mira, estás comiendo más alimentos ultraprocesados de lo que deberías. Tenemos evidencia que el alimento ultraprocesado no es comida, no nutre a tus células, no nutre las bacterias, no nutre a tu microbiota o tus bacterias intestinales. Y necesitamos generar o dar información de calidad. Entonces, por ejemplo, al entender esto y concientizar a nuestro paciente, vamos a darnos cuenta, vamos a ver cómo hay cambios notables simplemente cuando decidimos agregar una fruta al día, una porción de fruta, después 2 porciones de fruta, un cuarto de vegetales en nuestro plato, después vamos por un poco más de un cuarto hasta llegar a un 50% o mitad de nuestro plato y después de que sostengamos la mitad, mucho más aún la cantidad de vegetales. Así que el trabajo como coaches sí es poner sobre la mesa estos temas. Si bien no explicar a profundidad cómo ocurre, pero sí entender, oye, en tu intestino hay mucho a tu favor o en contra, se están jugando muchas cosas. Una alimentación saludable más mi acompañamiento va a potenciar mucho más tu estado de ánimo, va a sacarte de esto o la alimentación va a ser una herramienta a favor nuestra para que podamos notar cambios sostenibles en el tiempo en los procesos que el cliente quiera alcanzar. Aquí nos queda esta reflexión final sobre la psicología o el coaching consciente y todo lo que realmente podremos llegar a alcanzar con nuestros asesorados. Me gusta esta práctica clínica o este experimento de presencia que podemos proponerle a la persona que estemos asesorando y es una comida a la semana en estado parasimpático total. En otras palabras, vamos a proponerle el reto, el challenge de empezar a comer sin distracciones digitales, optimizando esa vía intestino-cerebro. En alguna clase hablamos sobre la respiración, agreguémosle también este aspecto de la respiración. Bueno, hasta acá el tema de inflamación crónica intestinal, entendiendo que es la génesis de muchas enfermedades, enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, enfermedades hormonales, enfermedades de deficiencia incluso cognitiva. Muchas de las enfermedades vienen desde acá, desde esta génesis de una barrera gastrointestinal permeable o excesivamente permeable, donde ya no se diferencia qué es lo bueno y qué es lo malo que pasa en nuestro torrente sanguíneo. Nuestro sistema inmune enciende una alarma para defenderse y esa alarma que enciende es una respuesta inflamatoria que al sostenerse en el tiempo se vuelve una inflamación crónica de bajo grado. Con los años recolectamos diagnósticos como diabetes, hipertensión, artritis, hipotiroidismo y demás. Así que sanar el intestino y empezar a apagar la inflamación es la causa raíz a la que tenemos que llegar. Ánimo y nos vemos en la siguiente sesión.